Sean todos bienvenidos a una nueva previa de Sira Sports, esta vez con el Gran Premio de Bélgica. Y por fin volvimos, eternas las semanas de descanso. ¿Todo bien, Rodri? ¿No te veías un montón? Todo bien, tranquilo. Sí, para mí no se me hizo tan eterno, No, vos y porque para tuviste ustedes la también definición que pasó tuviste en volando. el turismo pista, era, ¿no? Sí, sí, no es por eso. A ver, en mi caso todos los fines de semana estoy entretenido. Siempre tengo algo para ver, entonces cuando uno deja de focalizarse tanto en un lado y le da atención a lo más próximo, siempre lo que queda lejano llega más rápido. No sé si en mi caso tiene influencia el hecho de, bueno, actualidades futbolísticas, guiño guiño, que hace que se haga Sí, eterno todo también. quizás, bueno. Porque mamita la racha. Pero, pero llego. Las 3 semanas están llegando a su fin. Vino el Gran Premio de Bélgica, luego tendremos el de Hungría y ahí sí el parón de verano para los europeos. Así que bueno, arranca la segunda mitad de la temporada. Un apasionante campeonato estamos teniendo, con Piastri liderando sobre 8 puntos contra Norris, quien viene de ganar las últimas 2 carreras. Y qué mejor lugar para arrancar la segunda mitad que en el circuito de Spa-Francorchamps, del Gran Premio de Bélgica, como dijiste. Un circuito de instalaciones permanentes con demasiada historia, el más largo del mundial, 7,4 metros. Presenta 19 curvas, 9 a la derecha, 10 a la izquierda, sentido antihorario. Con unas velocidades punta que vamos a ver llegando al final de la recta de Kemmel, frenada de Lefcom a unos 350 km por hora. Esa recta que está después del Radillon hasta esa frenada que había dicho, hay unos 750 metros aproximadamente. 44 vueltas deberán completar el domingo los pilotos. Es en vueltas la carrera más corta por la longitud del circuito. Y son 308 kilómetros y 52 metros de recorrido. 2 zonas de DRS, 2 zonas de detección y una chapa. Volvemos a tener sprint en Spa. Ya lo habíamos tenido hace 2 temporadas. Y vuelve el sprint, tercera carrera del año que contamos con esta modalidad. Y será la primera vez que tenga la pequeña carrera Franco Colapinto con el equipo Alpine. Sí, sí. Y en algunas condiciones que pintan desafiantes. Si lo decís por el clima, tenés que convivir. Es un clima bastante... A ver, venimos Sí. de Silverstone, que también es un lugar bastante hostil, cambiante. Y no es la excepción Bélgica, porque el bosque de las Ardenas presenta esto. A lo largo de los años hemos tenido demasiadas carreras con lluvia y con situaciones muy cambiantes, y al ser un circuito demasiado extenso nos encontramos con lugares donde la pista puede estar seca y en otros lugares llueve, así que eso radica mucho en la estrategia y la verdad que es un dolor de cabeza para los equipos, sí, pero siempre deja la chispa de la emoción por esta carrera que es un clásico que se celebra desde el año 50. De hecho, el Gran Premio de Bélgica forma parte de las carreras europeas antes del Mundial de Fórmula 1. La primera edición fue en 1925 en Spa-Francorchamps, con victoria de Antonio Ascari, el padre del legendario Alberto, bicampeón de Fórmula 1. En ese momento Antonio Ascari había ganado con un Alfa Romeo. Y en 1950, 25 años después, la primera carrera dentro del calendario oficial la gana Juan Manuel Fangio, también con la escudería de Milán, y carrera que repetiría victoria en 2 ediciones más, en 1954 con Maserati y en 1955 estaba con Mercedes. Circuito con demasiada historia, para los fanáticos y los pilotos es De los mejores. intocable, es muy probable que esté en el podio, y me atrevo a decir en el primer lugar, por lo que simboliza esta carrera.
Y por un complejo de curvas inolvidables, me refiero a Rush y el Radillon, unas curvas increíbles, eh, empinadas, donde se vive una sensación totalmente indescriptible con monoplazas haciendo este complejo a más de 300 kilómetros por hora sobre una rasante antes de adentrarte en el bosque de las Ardenas. Así que, y nada, una curva que ha estado desde que se inauguró el circuito en el año 24 y generaciones de pilotos han pasado y todos han descrito esas sensaciones, que no, nada. Por ejemplo, Senna decía que ahí era donde hablaba con Dios, para que tengas una idea. Y sin duda alguna, podríamos decir la curva más conocida de todas, yo te diría la verdad. Yo creo que si hablamos de curvas conocidas de Y Fórmula 1, no baja del top 3. Sí, sí, es una curva bastante fácil de caracterizar a la vez y es como, quizá no sepas el circuito, pero sabes que se llama Rush. Claro, es hermoso eso es poder trascender del circuito, ya te habla de la mística de esa parte del trazado, ¿no? Así es. Gran Premio de Bélgica, dentro del calendario de Fórmula 1, hemos tenido 9 veces, 57 fueron en Spa, 10 en Zolder. En Zolder tenemos la victoria de Carlos Reutemann, que por ejemplo Reutemann jamás participó en Spa-Francorchamps. Nada, porque el circuito había quedado en desuso y a finales de los 70 se remodeló consiguiendo el dibujo que conocemos hoy en día, con alguna remodelación de por medio, pero la base ha sido esa desde principios de los 80. Y mientras tanto se corrió en Zolder y 2 ediciones en 1972 y 74 en Newell's Bowler, donde había ganado Emerson Fittipaldi ambas. Probabilidad de safety car, siempre hablando de Spa, 63%, el histórico. Y con probabilidad de lluvia. ¿Y cómo están los registros? Los registros tenemos con más victorias a Michael Schumacher con 6, Ferrari con 14. Más pole position Hamilton con 6, Ferrari lleva 13. Más vuelta rápida Alain Prost con 6, Ferrari 15. Más podios Lewis Hamilton con 11, Ferrari 42. Más puntos Lewis Hamilton 224 unidades, Ferrari 438. Más vueltas lideradas Michael Schumacher 259, Ferrari 571. Y más vueltas completadas Sebastian Vettel 622 y Ferrari 3925. ¿Cómo estamos con las posiciones desde la grilla? Variado. Nunca en la historia ganó el cuarto clasificado. El que partió cuarto jamás ganó. El primero ganó 21 veces. Sí. De 57. Eso te da una tasa del 36,84%, para que tengas una idea. Sí. El segundo ganó 14 veces. El tercero, 8. El sexto, 6. Muchas victorias del sexto puesto encontramos. Y la verdad que sí, es una buena cantidad. Muchas. El quinto ganó 3 oportunidades. Y el octavo, el décimo, 12º, 14º y 16º, una ocasión. ¿Quién fue el 16º? Todas esas. El 16º fue Schumacher en 1995 con Benetton Renault. Una carrera que quedó muy marcada por el adelantamiento que le hace a Damon Hill saliendo del ESCOM. Que había partido así porque había tenido un accidente en las prácticas del viernes y el equipo de Benetton tuvo que reparar el auto y cuando arrancó la clasificación habían quedado con lo justo y lo largaron a la pista cuando ya había lluvia. Y le tocó marcar un tiempo que no era competitivo porque, a ver, ese Spa con lluvia, una sesión de clasificación bastante cambiante y tuvo que remontar desde allí. Y mirá si remontó, ¿eh? Y viniendo más en el tiempo, por ejemplo, el 14º lugar lo vimos hace poco, con 2022, con Verstappen,
que había hecho la pole, después la heredó Sainz, y Max tuvo que largar desde el cajón 14 porque penalizó por haber cambiado componentes en la unidad de potencia. Claro. El récord de la pista la tiene la pole de 2020 de Hamilton, 1 minuto 41 segundos, 262 milésimas. Giró a 249 kilómetros con 26 metros de promedio. Y la vuelta más rápida de una carrera fue la que tuvimos la edición anterior con Checo Pérez, de 1 minuto 44 segundos y 701 milésimas. El año pasado la carrera la ganó Hamilton, segundo Piastri, tercero Leclerc. Tuvimos una carrera que se definió después de la bandera cuadros porque en la pista había ganado Russell. Pero cuando llegó a las inspecciones de la FIA por la técnica, su Mercedes no dio la altura. Por lo tanto lo descalificaron. Algo similar con lo que pasó con Schumacher en el año 94, que había ganado. Y cuando llegó las inspecciones, fue en la temporada donde habían puesto la maderita debajo del fondo plano. Y esa maderita estaba gastada. Y le ocurrió algo similar como pasó con Ferrari en China, que no daba el grosor mínimo. Qué lindo aquellos tiempos donde Stroll tenía más puntos que los Ferraris. Pensé que decías aquellos tiempos de la carrera de Schumacher. No, bueno. No, digo con respecto a la carrera de China. Está bien. Sí, Stroll que tenía más puntos que muchos. Sí, una cosa de locos. El arranque de Stroll era como para decir: papá, o se acordó de que es piloto, pero o bueno, ese es el primo, o ese es el primo o el hermano perdido, que es parecido a él. Después como le fue al PIN el año pasado, en clasificación fue Ocon décimo, Gasly decimosegundo, y en la carrera Ocon fue el único que sumó puntos, llegó noveno, y Gasly retrocedió un lugar, llegó decimotercero. Un lugar especial para Gasly. Recordando, bueno, el fatal accidente de su amigo, entiendo, era, ¿no? Hubert. Sí, a Antoine Hubert, que falleció en la carrera de Fórmula 2 de 2019. Que es la última muerte así. Es la última muerte de las fórmulas así en los últimos años, entiendo. O se me está escapando alguna de las fórmulas categorías. No, hasta ahora es la última. De las profesionales de Fórmula 1 es la última. Sí. La última Fórmula 1, Jules Bianchi. Sí, Jules Bianchi, que es producto del accidente, porque no murió durante la carrera. No, claro, pero bueno. Hace poquito, el 17 de julio, se cumplió una década. Wow, es verdad. Es verdad. Lastimosamente se perdió una vida, pero bueno, se aprendió y se tomaron las medidas correspondientes y se derivó en lo que hoy es el halo, ¿no? El halo que ya estaba desarrollando en esos momentos, pero no fue. El accidente derivó a la creación del Virtual Safety Car. Sí. El halo ya se estaba gestando. Claro. Pero siempre se hace la comparación de... Pero reforzó la teoría que se necesitaba una protección en el cockpit inminente. Claro. ¿Cómo le fue a Franco Colapinto en Spa? Bueno, tenemos numerosas actuaciones, arrancando con la Fórmula Renault Europea. Allá por 2019 fue 12º en la carrera 1 y 20º en la carrera 2. 2020 misma categoría, la primera carrera la ganó, la segunda fue 12º. En autos con techo, en Europea Le Mans Series 2021 no pudo comenzar la carrera. En su categoría, que era LMP2, había clasificado séptimo, pero no la pudieron arrancar. Que de hecho, una de las tripulaciones de esa temporada era Nick de Vries. Compartían el auto. Ya con la Fórmula 3, en el equipo Van Amersfoort Racing,
fue 15º en la sprint y 16º en la carrera final. 2023, pero con el MP Motorsport, fue quinto en la sprint y 10º en la carrera dominical. Y en la Fórmula 2, que de hecho fue la última carrera de Fórmula 2 que él participó, quedó, esto del año pasado, octavo en la sprint y abandonó en la carrera del domingo. Un poco de... Ahora vamos a hablar de esto que lo tenemos que tocar porque estamos en Spa. Clima tiene sus mañas. Hay que... El clima... Esto sí, puede sí, evolucionar. Esto puede evolucionar para mal, muy mal. Recordamos bochorno de hace un par de años. Sí, ¿no? Bélgica 2021 sí fue una lluvia permanente. El problema fue que una lluvia ligera pero permanente. Sí. Que no llegaba a ver, los sistemas de evacuación del agua no llegaban a disiparlo. Claro. Porque de hecho la cantidad no era demasiada. Pero el problema es que era constante, jamás paró. Claro. Con la incertidumbre, el coche de seguridad y el coche médico dando vueltas por el circuito, probando cómo estaba el grip de la pista. Se comprobó que había aquaplaning. La carrera se demoró mucho más, de hecho fue una transmisión de más de 3 horas. Fue eterno. Sí, cuánta gente esperando en las colinas del bosque. Los pilotos, algunos. Recuerdo la imagen de. No sé si puede ser. ¿Era Norris el que estaba durmiendo? Me suena. Sí, era Norris. Mucha gente tomando café caliente. De hecho, los mismos equipos hasta le ofrecían a los periodistas. Los periodistas estaban como, bueno, otra tacita de café, supongo. ¿Cuándo arrancaste? Los mecánicos pusieron un banquito en el medio, jugaban a las cartas, jugaban al uno, me parece. Creo que era el uno. Sí. Se vio un toque más humano a todo. Claro, fue como, bueno, no podemos hacer más nada. ¿Qué hacemos? Si bien tienen un trabajo de... ¿Qué era? ¿Schumacher y Vettel jugando a la pelota? ¿Puede ser? ¿Una cosa así también? Sí, hubo de todo. Estaba muy bueno. Hubo de todo. Pero la cuestión es que se retrasó la salida, luego se tomó una con el auto de seguridad, dieron dos giros, se metieron y se repartieron la mitad de los puntos en ese momento. Es un sistema de puntuación que luego de esto cambió. Y una carrera que yo creo que espera el Gran Premio de Estados Unidos 2005. Así que bueno. El del 2005 es en el que largan, ¿qué? ¿6 autos puede ser? ¿Una cosa así era? Sí, en el 2005 el que largan 6 autos. Y volviendo a Spa y recordando este suceso amargo, el dolor fue porque encima fue en un circuito donde todo el mundo lo espera. Claro, o sea, es como si te dijese Mónaco, pero bien hecho. No sé si iría la comparación con Mónaco. No, en el sentido de, siempre se espera Mónaco por el prestigio que tiene, pero bueno, Mónaco últimamente... Sí, no, yo no iba tanto por el prestigio, sino a... Monza, ponele, Monza. Por lo que es la atracción que genera la pista. Silverstone, también. Pero bueno, vamos a hablar un poco del clima. El viernes, durante el día se espera un 70% de probabilidad de lluvia. La temperatura 11 de mínima, 21 de máxima. El viento va a venir desde el norte. Ráfaga entre 3 y 33 km por hora. Ya el sábado, por lo que señala por acá, no habría probabilidad de lluvia. Sí va a estar nublado. 12 de mínima, 20 de máxima. Ráfagas entre 11 y 26 km por hora. Viento que va a soplar desde el noroeste. Y el domingo, 90% de probabilidad de lluvia. 12 de mínima, 18 de máxima. Viento que corre desde el norte.
entre 11 y 32 kilómetros por hora de intensidad. Así que para el próximo análisis vamos a ver si esclarecemos un poco más el panorama de cómo podría alargarse la carrera y cómo puede afectar a la estrategia, que de hecho ya tenemos novedades con la estrategia. Los neumáticos para esta edición son C1, C3 y C4. En los últimos años veníamos teniendo C2, C3 y C4. Así que Pirelli va con el duro, una gama más resistente, y mantiene el medio y el blando tal como el año pasado, y 2023 corrieron con esos compuestos. Interesante cambio. Esperemos que no erren. No erren. Difícil igual de errar después de lo que pasó con Mónaco. Fue un. Ay, Mónaco. No, pero lo de Mónaco fue una apuesta con el C6 y luego la estrategia 2 paradas obligatorias. No. Esto es algo diferente, pero yo creo que se podría hacer, si las condiciones están para una carrera de seco, diría que para los pilotos que en una posición lógica, arrancar con un medio y definirla con un duro, es probable hacerla una parada. De hecho, Russell el año pasado, está bien, después lo descalificaron, pero ganó con una estrategia de una parada. Claro. Y colocó un neumático duro que aguantó 34 giros. La verdad que sí. Y ese duro era un C2. Para este año tenemos un C1, con más sentido. Claro. Me pica. Ahí está. ¡Fua! Qué cosas que se vienen, Se viene un buen fin de semana. Esperemos. Si es que se corre. Por favor, esperemos que sí. Esperemos que sí. Y sobre todo que no se la pegue. Y esperemos que no se la pegue con la. Ojalá que no se. Lo único que pido es que Colapinto sobreviva. Ya a esta altura del partido, con las condiciones como se parece que se van a dar. Yo no tengo un buen panorama para el PIN porque encima es un circuito que demanda mucho motor. No es tan técnico. El segundo sector quizás. El segundo sector es algo que depende más de la carga aerodinámica, pero aún así de velocidad, porque por ejemplo de Pon hasta la chicana del Spagnes, ahí llegas a unos 300 km por hora. Después nos cagamos de risa si de repente uno de los dos Alpine, ya de base que hagan punto en la sprint, que son menos posiciones las que son puntuables, sería un... No te digo un milagro, pero sí que una proeza importante. Pero después la carrera... Sí, la verdad que es un circuito que es motor dependiente, sí. No es tan motor dependiente como Monza, pero tampoco es que... a ver, te podría tirar Montreal. Montreal, si te hace un buen motor, sí, pero la otra mitad del circuito es un poco más difícil de adelantar. Acá en Spa no sucede eso. En el segundo sector es muy difícil ver adelantamiento, solo en la frenada del ESCOM. Pero después puedes preparar el presunto adelantamiento cerrando el tercer sector y luego del ESURS hasta el ESCOM tenés un parcial de aceleración constante de más de 1500 metros. Porque Orrus y el Radichón es a fondo. Claro. Son curvas, sí, pero se hace a fondo. Claro. Pero bueno. By the way, para no hablarlo de tanto, sigamos con los campeonatos y tenemos que decir los horarios, ¿no? Sí. No. Estamos haciendo todo haciendo en un orden distinto, como este fin de semana, que es de carrera sprint, ¿no? Que es diferente al tradicional. Vamos rápido con el de pilotos, ¿no? Primero sí, el de pilotos. Piastri en primera ubicación con 234 unidades, seguido de Norris por 226. Verstappen 165, Russell 147, Leclerc 119, Hamilton 103, Antonelli 63, Albon 46, Hülkenberg 37, Ocon 23, Hadjar 11, Stroll 20, Gasly 19, Alonso 16, Sainz 13º, Lawson 13º, Dios, 13 puntos. Estamos mal. Lawson 12 puntos, Tsunoda 10, Berman 6, Portoleto 4
Con la Pinto y Duhan, difícil que pueda hacer puntos Duhan, pero bueno, se menciona porque está ahí en la tabla, 0 puntos. Y después, bueno, vas vos con la de equipos, imagino. Sí, Hatcher 21 puntos, no 11. Es verdad que después de Hatcher décimo primero, sí. Décimo primero, sí. Cerraste los puntos con la posición. Sí, de repente se me cruzaron los cables. Décimo primero con 21 unidades, Stroll décimo segundo con 20 y así sucesivamente. Gasly 19, Alonso 16, 13, 12, así. Nada. Un día de muchos errores no forzados. Puede pasar, no pasa nada. E interrupciones inoportunas, invasiones de cancha. Para constructores encontramos a McLaren puntero con 460 puntos, el escolta Ferrari con 222, tercero Mercedes 210, cuarto Red Bull 172, el quinto es Williams con 59, sexto Sauber con 41, séptimo Racing Bulls con 36, octavo Aston Martin con la misma cantidad, también 36, noveno Haas con 29 y cierra Alpine con 19. Está solito Alpine, pobre Alpine. Vamos con lo esencial, el horario. Vamos con el horario. ¿Lo digo yo, te parece? ¿O lo decís vos? Sí, dale. Lo digo yo, bien. Viernes hay que levantarse temprano. Igual ya de por sí hay que laburar. A las 7:30 es la única práctica que tenemos. Y después a las 11:30 de la mañana tenemos la clasificación para la carrera Sprint. Sábado a las 7 de la mañana carrera, hay que madrugar. Y a las 11 la clasificación para la carrera, que va a ser a las 10 de la mañana del domingo 27 de julio. Así es. Va a ser divertido. Yo creo que va a ser divertido el fin de semana. Es Spa. Es Spa. O sea, no puede ser aburrido, salvo que no se corra. Y es una plaza muy querida que de hecho la categoría recibió demasiadas críticas por este sistema contractual de retorno y no retorno al campeonato, porque Spa va a estar hasta 2031, pero en 2028 y 2030 entra en un sistema de rotación. O sea, 28 y 30 va a estar fuera del calendario. Ay, Dios mío. Yo lo dije, es una de las plazas que no puede faltar. No puede faltar. Sí. No puede faltar. Sácame Mónaco, rotalo Mónaco. Entiendo que la Fórmula 1 quiere expandirse a otros lugares y esto lo hacen porque no quieren agregar más carreras al calendario, ya son suficientes. Sí. De hecho, es un calendario que está excedido. Ya sobran carreras. Ya. Los pilotos quieren correr y de hecho los pilotos pasaron. Así que imagínate. Entre ellos fue Verstappen. La carrera de casa, se podría decir. Sí, a ver, la carrera de casa de parte de la madre nació en Bélgica, pero representa a los Países Bajos. Claro. La carrera de cosa de dónde nació y otra a quién representa. Claro, es la carrera de su nacimiento y bueno, tiene dos carreras que se podrían considerar de casa. Una por ser su casa y otra por, bueno, de donde realmente nació. Esto como Haaland, que nació en Leeds, pero es noruego. Así que bueno, esperamos que sea un fin de semana entretenido. Esperemos que sí, porque si no, vamos a dormir como Norris. Uh-huh. Así que nada, ya nos vamos despidiendo, dado que ya no hay mucho más que comentar. Ya nos veremos después de ya a esta altura. Los fines de semana de sprint son movidos en todo sentido. Así que vamos a ver cómo lo manejamos. Así que nada, eso fue todo, ¿no? Eso fue todo. Se vio después de la quali. Claro. Eso fue todo, amigos, como diría Bugs Bunny. Pero nada, recuerden, como siempre, en la descripción de todas las redes y el canal de WhatsApp para poder seguirnos. Y acá nos despedimos. Esto fue todo de la previa del Gran Premio de Bélgica.